Muy bien, ya estamos aquí con invitado, invitada para hablar de la presentación de un nuevo libro que tiene que ver con historias de nuestra ciudad y nuestra región. Están aquí, son licenciados y doctores en Historia de la Universidad Nacional del Sur, investigadores de CONICET en el Centro de Estudios Regionales, profesor Félix Weinberg, en el Instituto de Humanidades. Me refiero a Juliana López Pascual, que es profesora adjunta en la Cátedra de Historia del Arte y la Cultura del Departamento de Humanidades. Codirige junto a nuestro otro invitado, que es José Barcilese, el proyecto general de investigación Sociabilidades en Bahía Blanca, siglos XIX al XX, entre lo político y lo público, esto desde el año 2020, investiga las problemáticas socioculturales vinculadas al proceso de transformación material y simbólica del sudoeste bonaerense a mediados del siglo XX, y José es docente del Departamento de Humanidades en la Cátedra Historia Argentina 3, realizó investigaciones en historia política y sindical argentina, en particular sobre la dinámica del peronismo en la provincia entre el 45 y el 85, y dirige el archivo de la memoria de la Universidad Nacional del Sur, en ambos casos, entre otras cosas. Bienvenida, bienvenido, ¿cómo andan? Hola. Gracias, buen día. Bueno, están presentando mañana a la tarde Entre lo político y lo público, sociabilidades bonaerenses durante el siglo XX, del cual son coordinadores. Esto va a ser a las 7:30 en Saavedra 951. Veía que uno de los planteos que hacían tenía que ver con hechos históricos, pero recientes, que son las catástrofes climáticas que hemos tenido de 2023 hacia aquí. Y lo vinculan con las investigaciones que están allí, que tienen que ver la respuesta comunitaria que se dio un poco con todo ese proceso histórico de nuestra ciudad. ¿Por qué? Bueno, es que por un lado por cuestiones cronológicas, básicamente, que es este libro, más allá de las investigaciones que se sostienen incluso desde antes de 2020, esto viene de un proyecto que se va continuando, va mutando, ¿no? Pero básicamente este libro se pensó, sus contenidos específicos, y se terminó de escribir entre diciembre de 2023 y marzo de este año. Lo cual en algún punto nos movilizó muchísimo. Nos movilizó en el sentido de observar aquello que nosotros ya veníamos observando, es decir, aquello que nosotros teníamos en el foco por un presupuesto teórico, que es el de pensar cuánto de lo histórico pasa por las redes de las personas, las redes de individuos, las redes de asociaciones, y cuánto del poder concreto que podemos pensar en términos políticos, ¿no? Se activa constantemente por esos vínculos que suceden en un montón de dimensiones, de planos, ¿no? Pueden ser desde lo cultural, la asistencia pública, la asistencia sanitaria, la economía, lo que fuese, ¿no? Pero a la vez, cuando nosotros empezamos a pensar este libro en diciembre del 2023, muy movilizados por lo que, muy atravesados por lo que había pasado. Y luego tuvimos que cerrarlo, básicamente, en el contexto de marzo de este año. Fue como que aquello que estábamos viendo, que estábamos viviendo, que estábamos observando alrededor nuestro, hacía más énfasis en aquello que nosotros estábamos buscando ver en el siglo XX, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, esta es una hipótesis que vamos a ver si comprobamos en los siguientes años, hay algo allí de construcción de un espacio de mediación entre los espacios, llamémosle más o menos privados, pero que es público y que va constantemente estableciendo demandas, límites y horizontes al Estado, ¿no? O a lo público, porque el Estado también es un montón de cosas juntas, no Claro. es lo mismo, ¿no? Ahí como es el tema entre lo público, lo político, la política, qué es cada cosa, digamos, y de qué manera utilizan estos conceptos al momento de analizar la historia local. Y bueno, hay una dimensión de lo público en tanto un conjunto de agencias específicas que tienen de diferente escala, con diferentes incumbencias, a las que apela lo que podemos mirar como una sociabilidad formal, pero también informal, una sociedad civil que en busca de resolver determinadas tensiones y conflictos, buscan en esa esfera de lo público respuestas. En ese sentido,
son usadas las categorías a las que haces mención, si no estoy muy equivocado, ¿no? La teórica especialista de Juliana. Bueno, en ese plano circulan los trabajos que consideran cuestiones, como bien decía Juliana recién, que tienen que ver con algunas situaciones inherentes a la dinámica económica, a la dinámica cultural, a las cuestiones más políticas, ancladas en Bahía Blanca, en el sudeste, pero también anclados en otros distritos. Hay un trabajo sobre Puan, sobre un club social de Puan, es decir, en esos temas y en esa escala es donde circulan los trabajos, una escala regional, local, que por sí tiene sus complejidades, pero que también permite observar situaciones y procesos que a veces quedan un poco relegados de las miradas nacionales o provinciales, sobre todo nacionales. La historiografía argentina está muy construida desde el plano del Estado-Nación. Entonces, para bajar la mirada a otros niveles, permite observar y percibir otras complejidades que parece quedan un poco de lado en otras escalas. Bueno, de hecho, un poco lo que venimos viendo en las charlas previas con compañeros suyos es que esta distancia con la capital provincial, la capital federal, le daba toda una dinámica particular, ¿no? A Bahía y a esa región más amplia del sudeste. Sí, además, en principio les daba una dinámica diferente. En muchos casos eso generaba tensiones específicas con La Plata, pero sobre todo con Buenos Aires. Y a la vez generaba una situación, la ubicación geográfica de Bahía Blanca, que está bastante al sur, ¿no? Está muy distante realmente, genera una cercanía que no es solo física ni geográfica con las regiones que están en otras provincias, ¿no? Es decir, podemos pensar en la zona este de La Pampa, la zona norte-noreste de Río Negro, que además tienen problemáticas compartidas, en algunos casos por cuestiones de compartir recursos, ¿no? Por ejemplo, los partidos del sur de la provincia de Buenos Aires están atravesados por el río Colorado y el río Negro, que en realidad están compartidos con otras provincias. Claro. Y a la vez tienen una complejidad común, que es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo climático, ¿no? Que somos muy parecidos. Y a la vez muy distintos, porque buena parte del siglo esos territorios no son provincias, ¿no? Se manejan de otra manera. Entonces es sumamente complejo y a la vez forma parte de aquello que está involucrado en la política y lo político, claro, de Bahía Blanca. Y ahí hay un antes y un después, ¿no? Cuando esos territorios dejan de ser territorios, pasan a ser provincias, de alguna manera también se cae el proyecto de Bahía Blanca como capital de una nueva provincia, una referencia con otro peso en este punto del país en relación a la Patagonia. ¿Eso cómo influye en las distintas discusiones que ustedes reflejan en las investigaciones, los distintos modelos productivos y proyectos de las élites locales? Dale. Bueno. Ya has trabajado, vos has trabajado el tema de la provincialización. Sí, no, puntualmente yo vengo ahora justamente trabajando eso porque hay ahí un clivaje importantísimo, porque al cancelarse la vía de la posibilidad de provincialización, vamos a decir, no es que se dejan de lado los proyectos, se transforman, se desplazan, y por lo que vemos hasta ahora se desplazan en dos vías que reemplazan de alguna manera al proyecto político-administrativo, ¿no? Una es la vía económica, fortalecer el puerto, fortalecer la infraestructura de transportes para volver a Bahía Blanca aún más fuerte dentro de ese nudo de circulación que atrae la producción del hinterland, ¿no? Del interior del territorio hacia el puerto para exportación, que a eso luego se suman hidrocarburos, bueno, toda una serie de nuevas explotaciones económicas. Y la otra es la cultural entendida en un amplio sentido, ¿no? Por un lado, todo lo que tenga que ver con las prácticas típicas que nosotros entendemos como cultura, las artes, la música, ¿no? Pensemos que son los años en los que se crean todas las escuelas artísticas y todos los chicos que quieren venir a formarse vienen acá. Pero también la universidad va a ser un factor fundamental, tanto
por formación de profesionales como por desarrollo de investigaciones, en la producción de conocimientos específicos pensados para esta región, ¿no? El sudeste bonaerense y la Norpatagonia. Entonces, no es que se caen los proyectos en sí, sino que mutan, cambian. Y en ese cambio, bueno, estas élites se reacomodan también, ¿no? De alguna manera. Es decir, van mutando también sus formas de sociabilidad, sus contactos y sus demandas específicas al Estado, ¿no? Pensemos que también esos años, a partir de los 50 y pico largos, son los años del desarrollismo. Entonces ahí hay todo una nueva discursividad, una nueva narrativa que va a ayudar mucho a proponer, bueno, desarrollemos ciencia, desarrollemos saberes específicos para el desarrollo de la región. Entiendo que digamos, cierta línea de las investigaciones tienen que ver con ver esos espacios de sociabilidad que después se traducen en demandas concretas de distinto tipo hacia el Estado. En tu caso, José, lo que estuviste analizando en uno de los capítulos en particular tiene que ver con el sistema sanitario local y cómo fue ese proceso también durante el peronismo. Ahí, ¿cuál es el cambio que introduce el peronismo? ¿Cómo era previamente ese sistema de salud y posteriormente con las políticas, sobre todo de Ramón Carrillo, ¿no? Sí, bueno, en las primeras décadas del siglo XX el sistema sanitario de Bahía Blanca era bastante precario. Se circunscribía fundamentalmente al hospital municipal y después de los años 30 al hospital regional Pena, que era un hospital que no estaba más destinado a atención de determinadas digamos, patologías y con una proyección más regional que apuntaba a la localidad de Bahía Blanca. En función de eso se fue generando en los espacios de la sociedad civil vecinal, en la sociedad de fomento, lo que se llamó en ese momento como cooperativas sanitarias. Eran iniciativas de los vecindarios por generar espacios de atención médica primaria sustentados en el aporte de los propios vecinos, a partir de cuotas. Es un tema muy precario, muy inestable, que dependía mucho de las gestiones y que permanentemente estaba hackeado por la falta de recursos. Ese fue un poco el rasgo de la atención primaria de la salud en Bahía Blanca en los años 30 y 40. Frente a ese contexto, con el advenimiento del primer peronismo, se empiezan a generar, y con lo que vos marcabas, con las políticas de Carrillo, o sea, políticas asistenciales que en el plano de la medicina busca no solamente mejorar la atención médica, sino también mejorar los mecanismos de atención primaria, entendiendo que era una forma de evitar problemas mayores, y los problemas se solucionaban en el primer momento, digamos, desde el punto de vista médico. Lo que sería prevención, digamos. En ese sentido, se empezó a generar desde estas entidades una apelación al Estado municipal, al Estado provincial primero y al Estado municipal en busca de recursos, en busca de soluciones concretas y estables, que tenían que ver con que el municipio o bien la provincia asumiera la financiación y el mantenimiento de estas unidades sanitarias, que dependían enteramente de las sociedades de fomento. Y esto fue progresivamente lo que ocurrió entre el año 47, 48, por lo menos hasta el año 54. A partir de una política municipal que incorporó a una estructura de carácter estatal, dependiente del Estado municipal y del Hospital Municipal, a estas unidades sanitarias, y la fue municipalizando. A partir de ahí, bueno, se fue construyendo una red de unidades sanitarias que en los años 60 alcanzó a tener más de 40, 30, 40, depende de los años, digamos, centro de atención. Ahora ha cambiado un poco esto, están los hospitalitos, ha habido una conversión en los últimos años. Más o menos la base. Esa base se generó en los años 50 y se fue construyendo y consolidando en los años 60, 70 y ha llegado hasta la actualidad. Es decir, toda esa conversión que tiene que ver con una respuesta del Estado a un reclamo vecinal que tenía como fin brindarle a la población, a un sector amplio de la población, una asistencia médica que no estaba disponible en esos espacios. Que estaba disponible, no estaba disponible desde el punto de vista del Estado, estaba disponible si tenías dinero para pagar un médico, que era lo que no tenía la mayor parte de la gente. Por eso se juntaban en estas cooperativas para juntar un dinero y pagarle a un médico que fuera una vez por semana, o un par de médicos que fueran una vez por semana a estos locales. Es decir, ese es uno de los trabajos, el trabajo que yo realicé, que tiene que ver con esto, con las interacciones entre esa sociabilidad formal, las entidades de fomento, barriales, los reclamos vecinales y el Estado, en diferentes niveles, provincia, municipio. En otro, son 3 bloques, ¿no? El libro, si quieren, cuenten un poco de eso, digamos, por qué, con qué fin, un poco agrupan los distintos trabajos de algunos historiadoras que ya han pasado por aquí, de los cuales hemos conversado, y otros que seguramente ampliaremos a futuro, pero ¿cuál es un poco la lógica del planteo que ustedes hacen allí?
Bueno, nosotros el planteo inicial fue pensar estas problemáticas en un periodo amplio de tiempo que iba desde fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, hasta más o menos 1970-76, que es un momento, digamos, que historiográficamente, ¿no?, está considerado como de mucho peso en lo que son estos lazos civiles, estas redes de solidaridad o de trabajo conjunto, porque se considera que la instalación de la última dictadura militar habría venido a desarticular esa trama social preexistente. Eso era una hipótesis con la que partíamos, es decir, no es algo que nosotros estudiábamos, sino algo que nos servía de marco. Pero dentro de ese gran arco temporal, lo que fuimos también detectando es que hay distintos momentos, porque va mutando de alguna forma ese modo de autoorganización, que hoy lo llamaríamos autogestión, ¿no? Pero en ese momento no se llamaba así. Y que empieza en un principio, en un plano más de lo privado, va construyendo lógicas políticas de gestión de eso que es privado y las va de alguna manera proyectando sobre lo que, por una cuestión histórica, empieza a definirse como un área estatal. ¿Por qué? Porque, y esto es básicamente general a casi todo el territorio, la crisis de los 30, de inicios de los años 30, marca también un clivaje historiográfico muy importante, porque se considera que a partir de esa crisis es cuando desde determinados gobiernos, en este caso en Argentina fueron gobiernos conservadores, pero empiezan lentamente algunas políticas de atención de algunas cuestiones para sostener el tema de la crisis y de alguna manera calmar la agitación social. Eso está en la base muy pequeño de aquello que luego el peronismo va a potenciar y a instalar con todos los detalles, ¿no? Claro. En los 40, pero a partir de los 30 se empiezan a ver tímidamente. De hecho, eso que está mostrando de alguna manera el trabajo de José, lo mismo que el trabajo de Mabel Cernadas con Lucía Bracamonte, es esa lenta gestión que de alguna forma, por la preexistencia de lo social en términos de base, vamos a decir, y esta necesidad del Estado de ir abriendo áreas de injerencia, lo que se dice, elaborando sus propias capacidades, ¿no?, se va como de alguna manera moldeando. Por eso, a partir de los 30, observamos otra cuestión. Es decir, que la primera parte del libro, el primer apartado, tiene que ver con ese momento previo, ¿no?, las primeras décadas del 20. El segundo apartado, que es el más extenso, tiene que ver con este otro eje en el que están estos trabajos de José, de Mabel y Lucía. También ahí, bueno, de hecho, lo que dentro del contemporáneamente lo que estás contando sería la intendencia de Agustín de Arrieta, ¿no?, que pone el foco sobre las políticas sociales. Exacto. Sí, son las políticas de Arrieta, que tal vez a partir inmediatamente después del golpe, como marcaba el clivaje del 30 como un punto de cambio, y que en Bahía Blanca se traducen en las políticas que Arrieta lleva adelante, que tienen que ver con solucionar una conflictividad social en el marco de una profunda crisis económica, que es la crisis del 30. Entonces vemos una presencia estatal que quizás no era tan intensa en la etapa previa, de la mano de un intendente que es una suerte de excepcionalidad en el plano político, como es Arrieta. Claro. Creo que es el único intendente socialista. Creo que hay un caso en Córdoba o Santa Fe, pero es otra excepcionalidad. Pero en la provincia de Buenos Aires es una cosa muy extraña que un dirigente de esa extracción llega al gobierno municipal, llega en un marco de proscripción o de abstención del radicalismo, lo que le permite a Arrieta contar con el aporte o con el apoyo de los dirigentes del voto radical. Tengamos en cuenta en ese momento las elecciones eran indirectas, entonces eran los concejales quienes llevaban adelante la elección del intendente. Bueno, en ese contexto Arrieta llevó adelante una serie de políticas que son analizadas en este trabajo de Lucía Bracamonte y Mabel Cernadas, que tiene que ver con esto, con un rol del Estado diferente a lo que se había visto quizás en la etapa precedente. Y algunos otros de esa misma época también tienen que ver con esto que vos decías de los aspectos culturales. Claro. Está el texto de Noelia Cauet, que trabaja sobre
ya en un plano quizás más de juego de escalas todavía, sobre las problemáticas de la música, ¿no? de las formas en las que el proceso de formación de músicos y de trabajo de los músicos empieza a ser parte de una política estatal, ¿no? Empieza a ser una preocupación del Estado regular, no tanto regular, sino dar algún marco de contención a esas actividades. Y finalmente está el trabajo de Ana Vidal, con quien vinimos hace un tiempito, que trabaja precisamente con, ahí sí, una política cultural específicamente estatal, en el plano de lo municipal, durante los años 70, en el marco de la creciente conflictividad, ¿no? de la situación general, ¿no? En el caso de ella, va a trabajar con la gestión de Susana Persia, que fue una personalidad muy, muy reconocida en el mundo cultural, el mundo de la música y el folclore acá en Bahía Blanca, que desempeña ella una de las primeras, si no me equivoco, es la primera mujer que desempeña ese cargo como directora de cultura. Y a partir de eso empieza a llevar adelante toda una política de apertura y expansión, ¿no? de las actividades netamente culturales que nosotros entenderíamos como alta cultura, ¿no? Las artes plásticas, la música académica, hacia otro tipo de actividades que empiezan como a diversificar el panorama de la cultura, ¿no? Ahí, digamos, de alguna manera completamos el periodo que va de los 30 a los 70. Que sería el periodo que normalmente en la historiografía solemos conocer como el periodo del estado de bienestar, ¿no? Ya después, el último apartado fue una especie de experimento que nos mandamos en el último tiempo. Se meten más en lo económico. Que nos metemos más en lo económico, que no es un tema que nosotros vengamos trabajando desde hace tanto. O sea, Florencia Costantini, que hace el primer capítulo de ese apartado, sí, por supuesto, ya hizo su tesis doctoral sobre historia económica. Pero yo no, yo vengo de otros temas y me fui interesando, y entonces lo que tratamos de hacer con Florencia en ese caso fue cubrir todo el arco temporal, es decir, desde fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, con la lógica y la estructura social que sostiene a nivel regional el modelo agroexportador, el mundo empresarial, vamos a decir. Y yo cierro de alguna forma el periodo observando cómo se va construyendo todo el entramado de asociaciones específicamente orientadas a intervenir en la política regional, como son la Comisión Pro Trasandino del Sur y la Mesa Regional, la Mesa Pro Bahía Blanca. Sí, con los nombres, y yo ni te cuento con las siglas, ¿no? Sí, no, eso es irreproducible directamente. Mesa Regional Pro Bahía Blanca y Zonas Confluentes, exacto. Y la Comisión Pro Trasandino del Sur, exacto, ¿no? Que son dos organismos que se construyen como, se llamarían organismos de segundo grado, porque en realidad se construyen con representantes de otras asociaciones. Ya fíjate la complejidad que va ganando el asociacionismo, diríamos. Claro. En algunos casos son sociabilidades, como decía José, medio informales, son amigos, son vecinos, son... esos dos organismos que se constituyen a la par van a desarrollar agendas más o menos paralelas hasta determinado momento en que empiezan a separarse, porque en uno van a primar ciertos intereses más de tipo localista, vamos a decir, ¿no? Con mucha voluntad de reorganizar el plano económico de lo regional para que la riqueza fluya hacia Bahía Blanca y se queden los capitales en Bahía Blanca. Y el otro, que va a ir progresivamente alejándose de ese ideario, que es la Mesa Regional, va a quedar primero muy, muy cercano a los planteos del justicialismo, del peronismo, del primer peronismo, y luego con más énfasis en planteos ligados al Partido Comunista. Que sí, también uno podría, a mí eso es una cosa que me asombró cuando empecé a trabajar esto, que es este partido, que aparentemente estamos pensando en un partido que tiene una visión internacional, ¿no? O sea, es otro marco, si se quiere, ideológico, tiene también algo que opinar muy concretamente respecto de cómo se maneja la economía regional y cuál es el lugar de Bahía Blanca en la región y cuáles son
las expectativas o las necesidades de los trabajadores en el aspecto regional. Entonces ahí de alguna manera se cierra el periodo que nos va a dar como el marco en el cual en los 70 cambia completamente el modelo productivo por la aparición de Petroquímica Bahía Blanca y todo lo que después es el polo petroquímico. Claro. ¿No? Hasta ese momento la forma de organización de la economía estaba, por un lado, sí, muy marcada por el modelo agroexportador, lo que había quedado del modelo agroexportador reconvertido, y el desarrollo de la industrialización más o menos liviana del que Bahía Blanca era, digamos, un eje. Ahora vuelvo sobre eso, pero José, sobre ese periodo, en relación a esto que decía también de, por ejemplo, el posicionamiento del peronismo en las discusiones de ese periodo, si bien bueno, no lo abordan en algún laburo en particular acá, ¿qué podrías aportar respecto de, no sé, posicionamientos? ¿Qué tipo de discusiones se daban sobre los desarrollos de la ciudad, por ejemplo, en esas dos perspectivas, una cosa más local y la otra más orientada al modelo exportador? Bueno, en los años 50 el modelo uno de los ejes del modelo del primer peronismo tiene que ver con la constitución en Bahía Blanca del entonces Instituto Tecnológico del Sur, que va a ser el antecesor de la Universidad Nacional del Sur. En ese sentido, la formulación de ese modelo educativo, de ese proyecto educativo, tiene que ver con una proyección regional que esa generación de dirigentes suponía era clave. Cuando López Francés promueve uno de los tantos proyectos, fueron varios los que se discutieron al momento de la formación del tecnológico en el 1946, todos estaban orientados a la idea de que Bahía Blanca era cabecera de una región, como decía Juliana, de un área de influencia, con una área de influencia amplia que contemplaba la Patagonia, la Pampa, el sudeste de la provincia. De hecho, es un instituto tecnológico del sur, no es de Bahía Blanca. Nunca la palabra en Bahía Blanca nunca está en esos proyectos. Claro. Siempre se habla del sur. Tengamos en cuenta un escenario educativo donde la universidad más al sur que existiera era de La Plata. Entonces, el peronismo en esa generación de los años 50 mira la región y piensa a Bahía Blanca como un centro, como un polo de atracción y de desarrollo cultural clave. En un modelo que no deja de ser el modelo, el peronismo nunca promueve, sí, en ese momento, desde los años 30, se promueve un proceso de sustitutivo de importaciones que en Bahía Blanca tiene un desarrollo importante. Que en los años 50, con el primer peronismo, se va a consolidar en función de un desarrollo de esa industria liviana que hablaba Juliana recién, que tiene en Bahía Blanca una presencia muy fuerte. Que sigue teniendo hay cierta continuidad en el tiempo de esto, pero obviamente la dictadura, el cambio del 76 y generó un impacto muy fuerte en la actividad productiva, industrial de Bahía Blanca. Pero hasta ese momento el peronismo había estado muy vinculado. Tengamos en cuenta que el peronismo es gobierno del 50 y después lo vuelve a hacer recién con Eugenio Martínez en el 73. Claro. O sea, hay una etapa muy larga en el tiempo donde el peronismo no tiene una presencia digamos, en los espacios de decisión política. Pero en este tipo de confluencias, de organizaciones y demás, parte de sus dirigentes... Sus dirigentes estaban, claro, pero muchas veces estaban más preocupados por ver cómo podían volver al gobierno que en otras cuestiones, que es un poco lo que marca la década del 60. Claro. Ese peronismo está corrido en la escena política. Con Eugenio Martínez vuelve, pero también es una etapa de un ritmo político muy acelerado, esos años 70, donde si bien hay proyectos que tienen que ver con que reafirman esa centralidad de Bahía Blanca, bueno, la conflictividad del momento tampoco es la ideal para... Pero bueno, son los años... a partir de ahí, bueno, Bahía Blanca ya en los años 70 cambia un poco, incorpora, desde fines de los 60, de los modelos productivos de Onganía, son esos proyectos ya, ese perfil de polo industrial más vinculado a la industria petroquímica, que es la que después va desarrollarse con mucha fuerza en los años 70 y sobre todo a partir de los años 80 cuando empieza a ser operativo el complejo petroquímico en los años de Alfonsín. A partir de ahí se incorpora otro conjunto de actores que digamos, no corren, obviamente no corren de la escena al sector agroexportador, que es clave en Bahía Blanca, pero se incorporan otra actividad que hasta ese momento no había estado presente. Y el peso de las transnacionales, ¿no? Que vos lo mencionás también al plantear que este es un debate actual, ¿no? Porque estamos también en esa misma discusión, que si tal planta va acá o en Río Negro, o si ese es el modelo de desarrollo o no. En ese sentido, volviendo también
al contexto de las catástrofes. Hoy se discute qué rol deben tener en el financiamiento estos sectores empresarios y vinculados a lo petroquímico en la reparación de la ciudad. En todos esos procesos de tomas de decisiones y de influencia de estos sectores, ¿qué nivel de participación, de decisión, de democracia detrás de la toma de esas decisiones hay? No sé cómo eso se puede analizar o valorar respecto a qué pasa con el resto de la población de Bahía Blanca. ¿Está representada en esas instituciones? ¿Políticamente interviene a través de sus representantes esos debates? ¿No? En principio te diría que eso es algo variable, por varias razones. Es algo variable en principio porque no en todo, es un periodo, pensá que está mayormente atravesado por las interrupciones al orden constitucional, con lo cual en esos momentos la lógica, institucionalmente la lógica se suspende. Pero además porque como lo muestra el capítulo con el que se inicia, que es el capítulo de Nieves Agesta, que estuvo hace poquito hablando sobre bibliotecas, en algún punto la lógica práctica del ejercicio de la ciudadanía es algo a aprender, es algo a adquirir y a poner en funcionamiento. Es decir, tenemos la teoría, veamos cómo esto se lleva a la práctica, ¿no? El caso que ella reconstruye, que de hecho lo usa de alguna manera como un pequeño laboratorio donde observar qué pasa con la lógica de la representación política y de las elecciones de la práctica electoral en un pequeño club de Puan, en el cual se ve todo trastocado a partir de la ley Sáenz Peña, ¿no? Entonces, claro, hay una lógica a aprender. Una cosa es que lo digamos y otra cosa es que efectivamente eso se ponga en práctica, se lleve adelante y a la vez sea realmente representativo. Y eso también sigue siendo una pregunta a hacernos, ¿no? Es una pregunta que permanece activa porque hoy lo podríamos decir, bueno, en las últimas elecciones, ¿qué nivel de gente no fue a votar? Por lo tanto, uno podría perfectamente preguntarse respecto, ¿no? La legitimidad de tal o cual decisión. Claro. Pensemos que hasta el 52, 53 las mujeres no votaban, con lo cual también uno podría preguntarse, bueno, ¿qué nivel de democracia era ese, no? ¿Qué nivel de participación real se puede observar? En esos dos planos, yo creo que hay ahí toda una serie de cuestiones que van variando, pero a la vez, en esto que hoy José mencionaba respecto de la diferencia entre la política y lo político, la política podríamos pensar que es ese mundo más o menos partidario, ese mundo más o menos institucionalizado del poder, ¿no? Cuyo objetivo neto es participar en el mundo electoral. Pero lo político en realidad está en todos lados, ¿no? Lo político sería aquello que implica cuestiones de poder que proviene de otro tipo de actividades, que se ata a otro tipo de naturalezas, que incluso puede observarse en las microrelaciones, ¿no? En pequeñas, no sé, en una sociedad de fomento. Bueno, y el panadero tiene mayor peso que, no sé, el verdulero. Cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque se construyó todo un entramado simbólico del poder donde lo que dice el panadero vale más, ¿no? En términos simbólicos que lo que diga el verdulero. Entonces, ese tipo de cuestiones son mucho más finitas para mirar. Necesitas de hecho, este tipo de escalas para observarlas, porque si no es muy difícil. Lo micro. Claro. José, ¿vos qué opinás? Son cosas mucho más cotidianas también. Entonces, permean en la vida, en las relaciones interpersonales, en la construcción de imaginarios, en el mundo de representaciones, que tiene que ver con cuestiones que están ligadas a la política, pero que no son la política partidaria únicamente. Lo que muchos trabajos buscan ver es que como la política o lo político son dos dimensiones que no solamente... Son dimensiones que si bien están vinculadas a lo electoral, a lo partidario, transcurren por otros carriles. Y que inciden en lo político partidario. De manera que la escala también permite eso. Las miradas locales o regionales permiten ver esas cuestiones. Así que creo que en ese sentido el trabajo viene a aportar a una historiografía que está
en desarrollo no solo acá, sino en todo el país. La historiografía ha crecido muchísimo en los últimos 20 años, en función de la construcción de grupos, conformación de grupos de investigación, en función del desarrollo que tuvo el CONICET durante mucho tiempo y que tuvieron las universidades. Y eso ha generado una historiografía mucho más rica, más compleja, menos anclada en el Estado y en las instituciones estatales, y una historiografía que ha incorporado a otros actores. Y en ese sentido creo que esto es parte de ese proceso. Bien, de hecho, no sería posible estar presentando este libro si no hubiese sido por el apoyo material que viene de otros años, claro, digamos. Sí. Esto es el último remanente, ¿no? Este es lo último que verán. El último ahorro que teníamos de un proyecto CONICET que habíamos gestionado allá hace varios años atrás, con el mismo grupo de gente que conformó este proyecto, que fuimos guardando ese manguito para decir, bueno, un día vamos a sacar un libro, logramos sacar una tirada muy corta en papel, porque en papel imprimir hoy es prohibitivo, pero bueno, por lo menos hay algunos ejemplares, porque la idea nuestra también es que este libro circule fuera de los ámbitos académicos, que vaya a las bibliotecas, y de todos modos seguramente la versión digital estará disponible, porque también es otro aspecto a considerar. Bueno, lo digital también está bueno, porque permite que este trabajo llegue a cualquier lugar donde haya un lector interesado en leerlo, digamos. Seguro. Bueno, pueden buscar en la página web de Ediún, seguramente allí van a encontrar toda la información, y obviamente mañana acercarse a partir de las 19:30 a Saavedra 951, que es la sede del Museo y Archivo Histórico de Bahía Blanca, donde estarán Juliana y José, Juliana López Pascual, José Marcilese, supongo que algunas de las autoras. Sí, y queríamos agradecer fundamentalmente a Ana Miravalles, que va a ser la persona que va a directora del Museo Histórico. Ana muy gentilmente se comprometió a hacer la presentación formal del libro, hablar un poco de lo que ella piensa que trabajo, digamos, lo que es este trabajo colectivo. Así que le agradecemos mucho a Ana, y también nos brindó la posibilidad de hacer la presentación en el Museo Histórico, que entendemos es el ámbito ideal para un trabajo de estas características. El museo en el último tiempo ha tenido un cambio sustancial en su funcionamiento, y creemos que presentar un libro ahí es ayudar a ese transcurrir. De hecho, hace poquito hicimos un ciclo de charlas que también tuvo como lugar de desarrollo el Museo Histórico. Estamos hablando de Entre lo político y lo público, sociabilidades bonaerenses durante el siglo XX. Gracias por la visita. Gracias a vos. Buen día.